Listo, grabando en 3, 2, ya. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos y todas. Vamos a hacer un corto video haciendo la explicación de la invitación que estamos haciendo un conjunto de personas e instituciones que desde el año pasado empezamos a reunirnos a trabajar en torno a la idea de una propuesta para las economías campesinas y en general, obviamente, eh, tiene que ver con el tema de la alimentación, que es como hemos llamado toda la propuesta. La alimentación de las y los colombianas es con los campesinos o no es. Es una forma de decir y de reconocer también el gran trabajo que se hace desde el campo, desde nuestra ruralidad. Y institucionalmente, pues digamos que todo este trabajo ha sido liderado por la Corporación Latinoamericana Sur, en donde han estado participando personas como Pedro Santana, Absalón Machado, Darío Fajardo, Luis Jorge Garay, Héctor Mondragón, Carolina Corcho, José Daniel Rojas, Wilson Arias, Jorge Iván González, Jorge Spitia. También ha participado allí pues, el Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, CEIR, de la Universidad de La Salle, de la cual yo soy su director. Entonces, muy bien, vamos rápidamente como a trabajar algunos elementos que nos permitan mostrar el propósito de lo que va a ser la cumbre, el encuentro por la soberanía alimentaria y del cual obviamente pretendemos que sea un espacio muy amplio que nos permita encontrarnos a distintos actores, gremios, academia, organizaciones sociales, organizaciones rurales, campesinas, que nos permita encontrarnos a tener propuestas para que la campaña presidencial y las campañas al Senado y al Congreso de la República pues estén mucho más llenas de argumentos y de unas proposiciones desde la sociedad civil. El tema rural es un tema complejo y es un tema complejo porque cada vez hemos llegado a la conclusión de que el país se ha desruralizado y la situación de las y los campesinos en Colombia es una situación no solamente de desigualdad, de pobreza, es una situación de alta complejidad que nosotros de alguna manera lo hemos llamado las brechas. En la Universidad de La Salle se llaman las brechas y las deudas que desde las ciudades tenemos con el campo. Entonces, este documento también pretende eso, también pretende seguir trabajando en torno a cómo reducir esas brechas. Hay algunos elementos que nos tienen que llamar a tener claridades y es, uno, el análisis sectorial tiene que trascenderse y poder entender que la ruralidad es mucho más allá que el sector agropecuario. Si bien lo vamos a ver cómo alcanza el tiempo, el sector agropecuario pues puede ocupar el 60% de las actividades rurales. Hay unas actividades rurales como el comercio, el turismo, incluso la industria manufacturera que vienen creciendo y vienen siendo cada vez más importantes. Entonces, es la idea también de que no solamente hablemos del sector agropecuario, sino que hablemos también de la ruralidad colombiana. Hay otros temas complejos que tienen que ver con el empleo, pero también es el reconocimiento a las distintas y complejas realidades que vive el campo colombiano, sobre todo con temas como el desplazamiento, producto de la guerra, producto de la expropiación que se ha hecho al campesinado y a las comunidades étnicas de la tierra. Eso lo que ha conducido es a una apropiación ilegal, a un tema de la falta de títulos, a posesiones y a las presiones que se ha hecho sobre las tierras comunales, ¿cierto? Y obviamente una escasa gestión estatal sobre las tierras baldías y los parques naturales que nos llevan a complejidades grandísimas sobre el tema de la tenencia de la tierra. Esto que estamos haciendo no es nada nuevo. Ha habido unos hitos bastante grandes, unos documentos y unos análisis muy importantes en el país.
unos documentos que incluso uno de nuestros compañeros en este grupo de trabajo, Absalón Machado, lideró no hace muchos años un texto, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, y en él generó un hito muy importante porque cuando siempre nos estaban diciendo que Colombia se había vuelto urbana, lo que Absalón hace en este estudio con todo su equipo es decirnos, no, nada, cuidado, Colombia es una Colombia rural y Colombia la tenemos que pensar desde la ruralidad y con la ruralidad. Varias cosas tenemos. Uno, en los últimos años, para no irnos atrás en la historia, hay textos muy importantes y análisis muy importantes, pero quiero resaltar otros textos. Uno, el tema de la misión para la transformación del campo colombiano, hecho por el PNUD entre el 2014 y 2015. El acuerdo, el punto uno del acuerdo de La Habana, que es un punto importantísimo del cual hemos tenido poca trascendencia, y lo que les mencionaba, lo que desde la Universidad de La Salle se habla como el manifiesto de la universidad por un pacto de la ciudad con el campo, un compromiso con el desarrollo rural y territorial de este país, que es un elemento en el que en el rescate de la ruralidad colombiana y sobre todo en el rescate de la posibilidad de soberanía alimentaria. Uno lo podría plantear en términos de seguridad y soberanía, aunque el tema de seguridad ha venido replanteándose, sobre todo con todos estos temas logísticos de los mercados internacionales, pero donde el tema de la soberanía alimentaria hoy adquiere una importancia supremamente grande. Muy bien, entonces no estamos partiendo de la nada, o sea, lo que queremos hacer es un reconocimiento a lo que se ha hecho en materia de reivindicación de la ruralidad colombiana y de los mensajes que se le han dado al país y que desafortunadamente poco eco han tenido desde la política pública. Muy bien, no somos, decía ahora, no somos un país urbano, somos un país rural. Hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Porque ¿a qué nos estamos refiriendo? Si planteamos desde las categorías no de rural y urbano, sino de ciudades intermedias, de rurales y rurales dispersos, que es como la propuesta que ha hecho el, eh, la misión para la transformación del campo, nos vamos a encontrar con lo siguiente, y es que el 85% del área geográfica colombiana corresponde a la ruralidad. Ahí las dimensiones son distintas. Y eso significa varias cosas. Significa que el 24.2% de la población colombiana habita en la ruralidad. Y yo les digo aún más, ¿cierto? Y es que en la ruralidad tenemos 3 millones de jóvenes. Entonces, eso nos desmitifica ya por completo el cuento de que primero somos un país urbano, no somos un país urbano, somos un país con un territorio rural. Segundo, que en el campo ya no vive nadie. No, ¿cómo así que no vive nadie? Vive el 24.2% de la población colombiana, donde el 48.13% son mujeres y el 51.87% son hombres. Y que ya en los jóvenes no habitan en el campo. Mentiras. Los jóvenes sí habitan en el campo. Tenemos 3 millones de jóvenes en el campo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque han sido mitos que han llevado a decir es que el campo ya no hay que ponerle cuidado, el campo ya no puede ser objeto de políticas públicas porque allá no hay nadie y ya existen solamente las ciudades. Mentiras. Ahora, cuando hablamos de percepción étnica, esto es muy importante. Y esto es muy importante porque hay unas sociedades campesinas, hay unas sociedades étnicas, hay temas indígenas, hay temas raizales, hay temas de negritudes, de afrodescendientes, y uno los puede mirar en el mapa y empieza a encontrarse cosas interesantes. Las zonas de frontera son territorios étnicos, fundamentalmente. Entonces, ahí hay que poner cuidado en varias cosas en la política. Uno, en las zonas de frontera, que siempre es un tema de mucho cuidado, ¿cierto? Por lo que representan las zonas de frontera, pero en las zonas de frontera, que son zonas de disputa y de disputa territorial, allí son zonas de territorios étnicos. Y es un elemento donde una política para la ruralidad colombiana
tiene que tener mucho cuidado. Esto nos va implicando varias cosas. Nos va implicando que tenemos problemas laborales. Voy a tratar de avanzar rápido, que tengo solamente unos minutos. Los temas laborales son muy complicados en el campo colombiano. Ahorita les estaba hablando que en el tema de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tenemos el 62% de los trabajadores allí, de los y las trabajadoras. Pero hay un elemento importante: solamente el 14% de la población trabajadora rural está formalizada. O sea, la informalidad en la ruralidad es supremamente grande. Y eso es un elemento que tendríamos que trabajar. En el tema de la pobreza y de la desigualdad, pues hay una discusión grande en términos de medición. Digamos que en términos de pobreza, lo que nos hemos encontrado en las últimas cifras, que ya es producto incluso de una discusión y de las mediciones de cómo lo está haciendo el DANE, pero las diferencias entre la pobreza rural y la pobreza urbana no son significativas, pero es que la pobreza es muy alta. Estamos hablando del 42.9% de pobreza en las zonas, en los centros poblados y rurales dispersos. Y eso nos va llevando a que la desigualdad, ¿cierto?, sea más baja en los centros poblados y rurales dispersos, pero cuidado con este indicador. Una cosa es la pobreza, es decir, si nosotros tenemos el ingreso suficiente para poder llegar a final de mes, como se dice, para poder cumplir con lo necesario para vivir. Y otra cosa son las desigualdades entre la población rural, ¿cierto? Eso nos llevaría a otro tipo de análisis, pero lo que hay que decir aquí es: uno, pobreza muy alta, y dos, desigualdad, que aunque es más baja que en las ciudades, es una desigualdad supremamente alta, que si uno la compara incluso con los promedios de desigualdades en la región, siguen siendo supremamente altos. El otro elemento tiene que ver con la tenencia de la tierra. Esto nos ha generado un índice de Gini, que es un índice de concentración de la tierra. El índice de Gini va de 0 a 1, ¿cierto?, en donde nos está entregando un índice de concentración de la tierra de 0.92. Es decir, nos está reflejando casi que una concentración absoluta de la tierra. Y esto nos va llevando a unos indicadores supremamente fuertes que ustedes conocen, que no voy a hacer hincapié aquí en ellos, pero es esa concentración donde el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. Y el 19% restante de la tierra se reparte entre el 99% de las fincas. Esto entonces nos conduce a que hay que replantear y seguir trabajando en términos del cuento de la tenencia, el cuento de la titulación, el cuento de la legalización de la tierra, donde las normas por los acuerdos de La Habana, por el punto 1, pues aún siguen siendo supremamente lentas, y al camino que tiene y a la velocidad que tiene, pues no se van a lograr resultados sensatos en el corto o en el mediano plazo. De esto yo quiero hacer claridad una cosa, y es: el 42.7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. Uno, esto con los problemas de legalidad y de tenencia. Pero dos, hay un elemento que a mí me parece muy importante, porque el interés aquí muy grande también de nosotros es el tema jóvenes y el tema mujeres. Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26% de las tierras. Eso es un elemento bien particular. En temas de educación, es innegable que se ha mejorado la educación, se ha mejorado la oferta en la educación en la ruralidad. Sin embargo, todavía las brechas son grandísimas frente a las ciudades, y todavía la falta de oportunidades es muy grande. Es decir, tenemos una imposibilidad en los campos colombianos, en la ruralidad colombiana, de poder ofrecer unas trayectorias educativas completas. Se ha mejorado, sí, como vemos, por ejemplo, en términos de la media y en términos de la educación superior, pero ya sabemos los temas del multigrado, ya sabemos los problemas de calidad, ya sabemos de los problemas de conectividad, ¿cierto? Y todo eso va generando que, al no existir esa oferta, pues hay un desaliento a seguir estudiando, o a lo último los más arriesgados pues terminan emigrando, yéndose a otros sitios para poder buscar soluciones a las ofertas de estudio.
Muy bien, sigo avanzando con los temas de la coyuntura. Hay varias cosas y es uno, tiene que ver con el COVID. Y el tema con el COVID se volvió muy particular porque además de que es una tragedia para la humanidad, se volvió una oportunidad para la ruralidad. O sea, una cosa es cómo se miraba la ruralidad antes del COVID y otra cosa es cómo se mira hoy. Y que no terminaba el COVID, pero lo que sí estamos siendo es haber sido más sensibles frente a los temas de la ruralidad, frente a la demostración de que las economías campesinas fueron capaces de soportar nuestra oferta de alimentos, ¿cierto? Nuestra demanda de alimentos, perdón. Y esa demanda de alimentos sabemos que se lo debemos a nuestros campesinos y campesinas y que esa oferta alimentaria pues nos permitió ser soberanos en materia alimenticia. Y eso es un elemento muy importante del que hay que mantenerse, porque además eso permitió la generación de circuitos cortos, circuitos verdes, porque los circuitos cortos son mucho mejor, tienen muchas mejores condiciones en materia energética, en materia del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Entonces, esos elementos de la coyuntura son muy importantes porque han hecho resignificar el campo colombiano, resignificar la labor y obviamente pensar que el tema de los alimentos no es un elemento, no es un cuento que garantiza el comercio internacional como se creyó en algún tiempo. O sea, toda la película de la seguridad alimentaria era porque la podíamos resolver con el comercio internacional y hoy ya sabemos que no, sobre todo hoy con la crisis de los contenedores. Entonces, ya la misma FAO está hablando incluso de la necesidad de su concepto de seguridad alimentaria se ha ido acercando al concepto de la soberanía alimentaria. Con todo esto de manera muy rápida, entonces, ¿qué pensamos y cuáles son esos puntos? Esos puntos. Lo primero es trabajar un consenso nacional, es la necesidad de trabajar en un gran pacto nacional sobre el tema rural. Y ese pacto nacional tiene que soportarse en algo que ya está planteado, que obviamente todos lo conocemos, que es el punto 1 de la reforma rural de la Habana. Y eso tiene que tener varias cosas. Uno, primero, que es el reconocimiento de que hay un componente institucional muy fuerte y que ha habido unos aprendizajes valiosos que se deben rescatar, ¿cierto? Los programas de reforma rural integral, todo el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, todos son elementos que podrían utilizarse, que son aprendizajes, son errores que ya se han cometido, aciertos que se han realizado, que tendríamos que tener allí en cuenta. Lo otro es el elemento de acceso a la tierra, ¿cierto? Tendría que ser mucho más integral, o sea, tienen que tener un cuento de planes de acompañamiento de vivienda, asistencia técnica, más que asistencia, extensionismo rural, capacitación, adecuación de tierras, financiamiento, en fin, eh, unos elementos que podrían incluso enfocarse dentro de lo que se han venido llamando los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es darle mucha fuerza a esas instancias. Otros elementos tienen que ser, como bien lo decía ahora, impulsar la economía circular en lugar de una economía lineal predominante, y en esto sí que hemos aprendido con el cuento de los circuitos cortos, ¿cierto? Y obviamente enlazar todo el cuento de los circuitos cortos a la economía circular, que nos harían una economía mucho más ecológica y una sociedad mucho más ecológica. Eso nos implica trabajar en procura de campañas de conservación y desarrollo de la biodiversidad. Esto se ata a lo que estábamos hablando ahora del PENIS y la sustitución de cultivos ilícitos. Promover el desarrollo de nuevas fuentes de energía como la eólica, ¿cierto? O sea, tenemos, por ejemplo, unas condiciones solares o unas condiciones de vientos en algunas zonas del país que no utilizamos de manera clara. Esa es la necesaria sustitución progresiva de energía fósil, tiene que ser una obligación, eso se hace en el tiempo, periodos que pueden ir a 10, 15 años, 20 años,
pero obviamente, por ejemplo, el tema de la energía en las economías campesinas, en los sitios más alejados, en nuestra Colombia profunda, tiene que ser un tema que vaya con energías alternativas, con paneles solares o cosas de esos. Eso nos lleva a generar otras formas de trabajo y en eso la producción es verdes, las producciones cada vez más limpias, que nos permiten llegar a una idea de agroecología, tiene que ser un elemento sustancial de trabajo. Necesariamente hay que fortalecer las organizaciones de productores y consumidores como una iniciativa pública-privada, ¿cierto? Y obviamente desde conceptos muy claros de cooperación y solidaridad. Esto tiene que ir de la mano además de unos procesos que vayan con los bancos de alimentos, con las universidades, de una investigación sobre sistemas alimentarios sostenibles y saludables y obviamente unos procesos claros de transferencia de tecnologías. El gobierno ha venido haciendo programas de compras públicas, tanto desde el gobierno, obviamente, como impulsando el sector privado. Eso es un tema que hay que fortalecer, hay que trabajar, hay que llegar a acuerdos mucho más robustos de lo que se viene haciendo. Y esto nos implica tener trazabilidad para el tema alimenticio. La trazabilidad se convierte en un elemento muy importante y para eso está el uso de la tecnología. Y es posible. Y la trazabilidad nos va a permitir acceder mejor a nuevos mercados e incluso a mercados nacionales o internacionales. Trabajar todo el tema de las infraestructuras digitales que faciliten los contactos, que faciliten los mercados. Esto, obviamente, siempre estamos pensando en alianzas público-privadas, o sea, no es solamente un tema del Estado, es un tema también que se pueden hacer acuerdos, también se pueden encontrar instancias de inversión desde los temas privados. Todo esto con unidad desde lo saludable. Y esto, hay un elemento que queremos nosotros recalcar y es garantizar, o mejor, que el tema de la renta básica, el tema del ingreso de ciudadanía, que es lo que hemos llamado renta básica, puede ir a poblaciones campesinas. Incluso no puede definir prioridad sobre algunas poblaciones campesinas, sobre el tema de los hogares. Eso sería un tema que contribuiría a los temas de empleo, a los temas de formalización, a los problemas de cotización a la seguridad social, incluso a algunos problemas de inequidad existentes en el campo. Habíamos hablado del tema de los cordones alimentarios, de las ciudades a través de los circuitos cortos, y hay un tema muy claro que tiene que ver con todo este tema alimentario y todo ese tema desde la educación, desde las condiciones educativas, desde las trayectorias educativas completas, que una educación que genere, que sea pertinente. Jaime, se quedó congelada tu imagen y no te escuchamos. Listo, retomando. Muy bien, entonces el tema de los circuitos cortos es muy importante porque nos va a garantizar que vamos a tener temas de mejor manejo energético, pero además una producción mucho más saludable y mucho más coherente con la idea de lo sano, de las mejores condiciones nutricionales para las poblaciones. El otro elemento que comentábamos es la necesidad de trabajar en temas educativos, sobre todo en temas que tengan que ver con completar las trayectorias y dar la posibilidad de oportunidades a esas nuevas trayectorias. La educación es muy importante en temas de alimentación. Ya lo planteaba incluso el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, como la mejor educación en las mujeres, una mayor educación en niños y niñas, contribuyó a eliminar los problemas de hambre y desnutrición en las poblaciones pobres de la India. Esos son casos
y son experiencias que ya se tienen a nivel internacional y que nosotros debemos retomar. La educación se convierte en un elemento esencial, no solamente como un factor de completitud de esas trayectorias educativas, sino para la misma conformación social, para el mismo entendimiento de factores importantes en términos alimenticios y en términos de productividad en el campo colombiano. Esto obviamente, para terminar, tiene algunos números, hemos hecho algunos ejercicios con todo el respaldo estadístico y analítico de Jorge Spitia. Entonces, allí en el equipo hemos hecho algunos cálculos porque obviamente una política de estas proporciones debe estar unida a cuáles son los costos que esto tiene. Obviamente nosotros no estamos esperando que los costos sean en 2 años, en un periodo presidencial, en algo así. Esto tienen que ser casos de 15, 20 años. Nosotros en realidad hemos hecho unos cálculos que nos han permitido pensar que si hay una inversión del 2.5% del PIB durante los próximos 15 años para estos elementos que nosotros estamos planteando, de esta nueva política para las economías campesinas y para la soberanía alimentaria en el país, podríamos cumplir con estas metas. Se trata de unas metas no bajitas, son robustas, un 2.5% del PIB es una cifra robusta, pero es una cifra posible, que es lo que nosotros estamos considerando. La idea es poder tener unas cifras posibles que nos lleven al país a un futuro mucho más promisorio y a una realidad que nos sirva para todos y todas. Esto es lo que nosotros venimos planteando, esto es lo que queremos plantearles a ustedes en esta discusión, en estas discusiones que estamos teniendo y que sabemos que este encuentro que ustedes hoy tienen en Manizales y los que hemos tenido y ya seguiremos teniendo hasta el 16 y 17, que es nuestro encuentro grande, pues son el inicio a que todos estos temas puedan seguirse trabajando y puedan seguirse posicionando dentro de la agenda política y económica del país. De mi parte y de nuestra parte, de parte de todo el equipo de trabajo, les agradecemos mucho este esfuerzo que han hecho con hacer este encuentro en Manizales. Les deseamos una muy buena discusión. Seguimos atentos a cualquier inquietud, propuesta. También se están mirando otras propuestas que están llegando de otros sectores. Eso también lo vamos a estar trabajando en este transcurso de días, y el 16 y 17. Y la idea es que generemos un amplio debate nacional en torno a la necesidad que tenemos de impulsar no solamente las economías campesinas, sino entender la alimentación de este país, que es con los y las campesinas. Les mando un gran abrazo y muchas gracias.